Bienvenidos a Casos de Sangre. Hoy estoy aquí para relatar una historia conmovedora. El 2 de mayo de 2009, en Wausau, Wisconsin, Estados Unidos de América, ocurrió un crimen terrible. La víctima fue una joven de 18 años llamada Breanna Marie Schneller. Para una ciudad pequeña, tal suceso fue impactante, principalmente porque el fallecimiento de la joven fue resultado de acciones ejecutadas con una crueldad inimaginable. Sin embargo, más impactante que el crimen en sí fue el motivo detrás de él. La víctima, Breanna Marie Schneller. Breanna tenía una personalidad vibrante, adoraba la cocina mexicana, la música y el baile, y le gustaban las montañas rusas. Era muy diligente y tenía un buen rendimiento académico. Era la mejor alumna del Instituto Everest en Washington. Según sus padres, Craig y Lori Schneller, tenía planeado un viaje a Tennessee para aquel verano. La joven era la única en el estado de Wisconsin que había pasado por las rondas clasificatorias de una competición realizada por una reconocida organización nacional sin ánimo de lucro para estudiantes en campos profesionales y técnicos, donde presentaría su proyecto. Una vida prometedora interrumpida. Breanna aspiraba a cursar estudios superiores en gestión de restaurantes y soñaba con abrir algún día su propio negocio en la industria de servicios alimentarios. Por eso, trabajaba a media jornada en el Fintosinche restaurante El Mezcal en Rib Mountain para ganar dinero y adquirir la experiencia y las habilidades necesarias. Amigos, compañeros e incluso clientes la describían como una persona amable y atenta. Estaba a solo un mes de hitos significativos en su vida. Estaba a punto de graduarse en el instituto y casarse con su amado, Sebastián Ramírez, de 22 años. Inicialmente, sus padres se opusieron a la relación y a la diferencia de edad. En su opinión, su hija había madurado demasiado rápido. Sin embargo, después de conocer mejor al joven, empezaron a confiar en él. Era evidente que amaba genuinamente a Breanna y tenía intenciones serias respecto al futuro de ambos. La pareja se mudó junta, alquilando un apartamento en la Avenida 12 en Wa, junto con el hermano de Sebastián, Hugo, de 19 años. Aparentemente, el trío se llevaba bien y vivía pacíficamente. Muchos envidiaban su amistad. Los hermanos apoyaban los intereses de Breanna, ya que también trabajaban en un restaurante llamado El Tequila Salsa en la misma zona. Es posible que fuera en un día de trabajo cuando Sebastián y Breanna se conocieron. En cualquier caso, nadie esperaba que una tragedia horrible pudiera interrumpir los planes y sueños de los dos enamorados. El día fatídico. La mañana del 2 de mayo de 2009 comenzó como de costumbre. Sebastián fue el primero en levantarse en la casa. No quería despertar a la chica que dormía dulcemente a su lado. Era un día libre y ella no necesitaba apresurarse para ir al instituto. Mientras el joven estaba en la ducha, Breanna se despertó. Intercambiaron dulces saludos y discutieron sus planes para el día. Mientras tanto, Sebastián intentó despertar a Hugo, que había llegado a casa de madrugada y claramente se había excedido en una fiesta la noche anterior. Después de esto, Sebastián salió para el trabajo, que estaba a solo 5 o 10 minutos andando. Su hermano menor lo siguió poco después. La chica se quedó sola en casa. Intercambió mensajes con su madre y luego comenzó sus tareas del día. El descubrimiento del crimen. Hugo se sentía inquieto. Tenía dolor de cabeza por haber bebido demasiado y se arrepentía de haberse excedido. Luchando por concentrarse, decidió cambiar el horario de almuerzo con un compañero y a la 1:20 de la tarde se dirigió a casa para echarse una siesta. Cuando entró en el apartamento, nada parecía inusual al principio. Sin embargo, al caminar más adentro, notó un desorden en la habitación de su hermano y de la novia de este. Por alguna razón, Breanna estaba tumbada en el suelo. Hugo corrió hacia ella y le preguntó qué había pasado, pero ella no respondió. No se dio cuenta inmediatamente de la sangre. El joven movió la toalla que cubría el rostro de ella y gritó. Estaba irreconociblemente desfigurada.
Cogió el teléfono para llamar a los servicios de emergencia, pero sus manos temblaban y su mente estaba nublada. Sin embargo, sabía que necesitaba actuar y corrió al apartamento del vecino un piso más. Abajo, entre lágrimas, el joven Ramírez intentó explicar lo que había ocurrido y pidió a la mujer que llamara pidiendo ayuda. A la 1:30 de la tarde, los servicios de emergencia recibieron una llamada. A pesar de ser sábado, el día estaba lejos de ser tranquilo. Desafortunadamente, los incidentes ocurren con frecuencia en días en los que las personas deberían relajarse. La mujer, al otro lado de la línea, informó que estaba llamando en nombre de un vecino. Él le había pedido que llamara a los servicios médicos de emergencia para la novia de su hermano. La desafortunada mujer estaba tumbada en el suelo con cortes en el cuerpo y el rostro desfigurado, sin mostrar señales de vida. Policías y paramédicos fueron inmediatamente enviados a la dirección. El aparcamiento del edificio de apartamentos estaba lleno, pero un individuo destacó entre la multitud y se acercó a ellos. Era Hugo Ramírez. Condujo a los agentes hasta el apartamento. El joven apenas podía hablar, así que simplemente señaló la impactante escena. En el centro de todo estaba Breana. Su cuerpo presentaba heridas profundas. Heridas de cuchillo eran evidentes en su pecho, cuello y muñeca. Los agentes pidieron al joven que saliera de la habitación mientras los especialistas forenses comenzaban su examen. Uno de ellos especuló que la víctima llevaba allí algún tiempo, pues la sangre esparcida por todas partes ya había comenzado a secarse. Estaba claro que ella había luchado, como evidenciaban los cortes defensivos en sus brazos. Sin embargo, el agresor la había dominado. La escena del crimen y las primeras investigaciones. La escena del crimen estaba repleta de evidencias. Lo primero que el equipo forense notó fue una plancha ensangrentada en el suelo, rota, con algunas piezas esparcidas en las proximidades. Parecía que el criminal la había usado para golpear el rostro de ella. 2 cuchillos estaban en el fregadero del baño. A uno de ellos le faltaba la punta afilada. Se encontró sangre en el jabón, lo que llevó a los investigadores a especular que el criminal lo había usado para lavarse las manos. Pero la huella ensangrentada dejada en la alfombra llamó más la atención. En general, el examen de la residencia reveló varios detalles curiosos. Parecía no haber signos de allanamiento, lo que sugería que la víctima conocía al malhechor o que éste tenía alguna forma de entrar en el apartamento. Otro detalle notable eran los billetes esparcidos, que iban desde $1 hasta $20, sumando una cantidad sustancial. Hugo explicó que eran propinas que habían acumulado en el trabajo, tantas que simplemente las colocaban en cualquier lugar. A primera vista, nada parecía faltar en el apartamento. Todo indicaba que Breana era el objetivo del ataque, no un robo. Esto fue confirmado por la punta rota del cuchillo encontrada en su cuerpo. ¿Qué tipo de fuerza era necesaria para romper un cuchillo? ¿Quién podría albergar tales sentimientos hacia una joven mujer? Y, más importante, ¿cuál podría haber sido la causa de tal crueldad y agresión sin precedentes? Ansiosos por esclarecer el asunto, los agentes de la ley estaban empeñados en hablar con los parientes y amigos cercanos de la chica, especialmente porque necesitaban transmitir la terrible noticia. La noticia devastadora para la familia. En la oficina del departamento de policía, Craig y Lori Schneller aguardaban noticias. Habían oído que algo terrible había ocurrido en la casa donde vivía su hija, pero desafortunadamente no habían logrado contactar con ella. Con el corazón encogido fueron a la comisaría en busca de respuestas. Los agentes tuvieron que confirmar los peores temores de los padres. En efecto, eran ciertos. No hay mayor tristeza para los padres que soportar la pérdida de un hijo. La noticia devastadora dividió la vida de los Schneller en un antes y un después. Las autoridades proporcionaron fotografías de Breana para su identificación. El proceso era una mera formalidad, ya que su identidad ya estaba establecida, pero el protocolo lo exigía. Debido a las horribles heridas, no todas las fotografías tomadas en la escena fueron mostradas a la familia,
Solo aquellas que mostraban parte de su rostro fueron exhibidas. Una vez confirmado, los Schnellers apenas podían creer lo que había sucedido. Tras consultar con un psicólogo, Craig y Lori pudieron responder a una serie de preguntas. Estaban ansiosos por ayudar en la investigación y capturar al responsable, así que proporcionaron la máxima información posible sobre la vida de su hija. Los padres insistieron en que ella no tenía enemigos conocidos o personas malintencionadas, al menos hasta donde sabían. También se reveló que la madre de Breanna fue la última persona con quien se comunicó aquella mañana. Lori había llevado el coche de Breanna al taller mecánico y le había enviado un mensaje alrededor de las 10 de la mañana para informarle. Breanna había respondido. Esto significa que el trágico incidente ocurrió después de que hablara con su madre y antes de la llegada de Hugo, estableciendo una línea temporal para los acontecimientos. Los primeros sospechosos, Sebastian y Hugo. La policía inició una investigación exhaustiva. Los primeros en ser invitados a una entrevista por los detectives fueron los hermanos Rodríguez, Sebastian y Hugo, que fueron interrogados por separado. Lifino, novio de la víctima, Sebastian, relató que se despertó a las 9:15 de la mañana. Tuvo una breve conversación con Breanna mientras se preparaba para el trabajo y luego despertó a su hermano. Alrededor de las 10:15 ya estaba en el restaurante. Se enteró del incidente después de recibir una llamada telefónica. El relato de Hugo coincidía, afirmando que salió de casa unos 10 o 15 minutos después de Sebastián. Regresó a casa a la 1:20 de la tarde porque se sentía mal y quería descansar. Sin embargo, su malestar y fatiga desaparecieron cuando descubrió a Breanna sin vida. Después de eso, todo parecía borroso. Explicó que estaba tan aturdido que no podía pensar con claridad sobre cómo reaccionar adecuadamente. Su mente se quedó en blanco y sus manos temblaban, lo que le llevó a correr hasta un vecino y pedir ayuda. Las declaraciones de los hermanos Ramírez eran creíbles y su angustia parecía genuina. Sin embargo, la policía ya había encontrado actuaciones convincentes antes, así que necesitaban pruebas sólidas de su inocencia. Era enteramente posible que uno de ellos fuera el perpetrador y el otro estuviera encubriéndolo. Por lo tanto, los detectives indagaron sobre sus relaciones entre sí. Sebastián declaró su amor por Breanna y su expectativa ante la boda que se aproximaba. A Hugo se le preguntó si tenía algún resentimiento contra la novia de su hermano o si habían discutido, a lo que respondió negativamente. También aclaró que, a pesar de su belleza y encanto, no tenía intenciones hacia ella, porque valoraba la buena relación entre ellos y nunca interferiría en la felicidad de Sebastián. Breanna era como una hermana para él. Los interrogatorios duraron horas, pero ninguno de los hermanos despertó sospechas. Después de recoger muestras de ADN de los jóvenes, se les autorizó a volver a casa, para confirmar o refutar las coartadas de los hermanos Ramírez. Los detectives entrevistaron a empleados del restaurante El Tequila Salsa y revisaron las imágenes de vigilancia del establecimiento. Los relatos de Sebastián y Hugo fueron corroborados. La teoría de un crimen doméstico fue descartada. Entonces, ¿quién era el asesino de esta joven inocente? ¿Podría haber un depredador en la ciudad? Tal vez la había estado observando anteriormente y había aprendido mucho sobre ella. Quizás en un día en que ella estaba sola, ejecutó su intención criminal. La investigación continuó. En este punto, los resultados de la autopsia habían llegado, confirmando las sospechas iniciales de la policía. La secuencia del crimen fue reconstruida de la siguiente manera. Breanna primero sufrió una lesión contundente en la cabeza, probablemente con una plancha. A continuación, el perpetrador cortó su garganta, seguido de múltiples heridas de cuchillo en su cuerpo. La ferocidad y la implacabilidad del ataque fueron evidenciadas por el número de heridas, que eran tan numerosas que incluso los especialistas no pudieron contarlas. Al menos 2 de esas heridas fueron inmediatamente mortales. La joven luchó ferozmente por su vida, como indicaba el ADN extraño encontrado bajo sus uñas. Una pista crucial: el teléfono desaparecido.
Desarrollos posteriores revelaron que las declaraciones anteriores afirmando que nada faltaba en la casa eran incorrectas. El teléfono de la víctima había desaparecido. Sebastián descubrió la pérdida y rápidamente informó a los detectives. Esta información se convirtió en una pista crítica, pues una vez que la policía recibió esta nueva información, comenzaron a buscar el dispositivo móvil. La operadora de telefonía móvil de Breana informó que su teléfono aún estaba activo y proporcionó su ubicación. Se descubrió que el teléfono estaba cerca todo el tiempo, específicamente dentro de las instalaciones del restaurante donde Sebastián y Hugo trabajaban. La investigación se volvió más compleja con la coartada innegable de los hermanos, y uno de ellos informando del teléfono desaparecido. Contra el telón de fondo de coincidencias sospechosas, los detectives viajaron urgentemente al lugar especificado. Pero al llegar, descubrieron que las coordenadas llevaban al aparcamiento de un centro comercial que albergaba el restaurante. Parecía que el objeto buscado estaba en uno de los contenedores de basura. Tras una breve búsqueda se encontró una bolsa de plástico de comida para llevar con el logotipo de El Tequila Salsa dentro de un contenedor. Dentro de la bolsa estaban el teléfono de la chica, 2 guantes que no hacían juego y una prenda interior femenina. Uno de los guantes estaba manchado de sangre. Este hallazgo inesperado cambió la narrativa, a medida que las teorías sobre un depredador y un crimen motivado por cuestiones íntimas comenzaron a ganar fuerza. La bolsa y su contenido fueron enviados al laboratorio para un examen más profundo, potencialmente conteniendo aún huellas dactilares o ADN del perpetrador. Cuando se le mostró una foto del contenido, Sebastián reconoció la ropa interior de su novia. La investigación prosiguió con numerosos interrogatorios al personal del restaurante. El 5 de mayo se solicitó a todos que proporcionaran muestras de ADN y pasaran por exámenes en busca de arañazos o heridas. Además, las imágenes de vigilancia interna y externa del edificio y de los establecimientos vecinos fueron minuciosamente revisadas. La policía tenía una tarea considerable por delante para determinar quién había desechado la bolsa. Inicialmente, un empleado de la cocina atrajo la atención porque llegó notablemente tarde al trabajo, llegando cuando Breana ya había fallecido. Sin embargo, el joven tenía una coartada. Había sido multado por exceso de velocidad de camino al restaurante. Aún así, la revisión de las imágenes de vigilancia resultó inestimable para la investigación. Otro individuo, el jefe de cocina, de 24 años, Raúl Ponce Rocha, se convirtió en una persona de interés. El día del crimen, salió del edificio a las 10:18 vistiendo una sudadera marrón y regresó a las 10:53 sin ella. Durante el interrogatorio, se le preguntó sobre su paradero e intenciones. Raúl explicó que había ido a buscar a su amigo Luciano, un lavaplatos del restaurante. Curiosamente, Luciano vivía en el mismo edificio que Breana, Sebastián y Hugo. Cuando se le preguntó cuánto tiempo había llevado su tarea, dijo que unos 20 minutos, pero había un problema con la línea temporal. ¿Qué ocurrió en los 15 minutos restantes? Raúl se negó a explicarlo. Mientras tanto, Luciano confirmó la historia de Raúl, diciendo que no se detuvieron en ningún lugar de camino al trabajo. Sin embargo, la discrepancia de 15 minutos seguía inquietando a los detectives y el comportamiento de Raúl levantaba dudas. Tenía cortes en las manos, que atribuyó al trabajo con cuchillos. Raúl era claramente sospechoso, pero no había pruebas suficientes para su detención. El sospechoso inesperado, Raúl Ponce Rocha. Hasta el 9 de mayo se estableció que el 2 de mayo, a la 1:16 de la tarde, un único empleado salió por la puerta trasera de El Tequila Salsa y al mismo tiempo, solo una persona. Se acercó a los contenedores de basura. Identificar al sospechoso llevó poco tiempo. Cuando se anunció su nombre, el equipo investigador no se sorprendió. No era Sebastián o Hugo Ramírez, como inicialmente se pensaba, sino el sospechoso Raúl Ponce Rocha. Cuando se obtuvo una orden de registro para su casa, surgieron detalles curiosos sobre la vida del jefe de cocina. Bajo el colchón de su cama, se encontraron 4 pares de ropa interior femenina,
varios vídeos para adultos, junto con una sudadera marrón y un guante similar al encontrado en el contenedor de basura. El mismo día, las muestras de ADN de Raúl fueron enviadas para comparación con las encontradas en la bolsa de plástico. Un cabello femenino encontrado en su ropa también fue analizado. Todo apuntaba a la víctima, Breana. Era solo cuestión de hacer coincidir los resultados de las pruebas. Raúl fue detenido bajo sospecha de homicidio en primer grado. Cuando se supo que el presunto perpetrador había sido encontrado, Sebastián no podía creer lo que oía. Nunca pensó que su compañero fuera capaz de tal crueldad. La principal cuestión que le perturbaba era por qué lo había hecho. Apenas conocían a Breana y solo la habían visto de pasada. Raúl siempre pareció un tipo amable y alegre, alguien que no haría daño ni a una mosca. Pero la respuesta fue encontrada. La reconstrucción del crimen. La investigación trazó un cuadro claro de los acontecimientos del 2 de mayo de 2009. Raúl llegó al trabajo a las 9 de la mañana. De camino al restaurante, pasó por la casa de la víctima, un lugar que desde hacía tiempo despertaba su interés. Al no ver el coche de ella, supuso que estaba fuera y vio esto como un momento oportuno para entrar en su apartamento y coger lo que deseaba. El acusado tenía un hábito peculiar de coleccionar ropa interior femenina, evidencia que fue encontrada bajo su colchón. Tras la llegada de los hermanos Rodríguez al trabajo, Raúl dejó el restaurante con el pretexto de ir a buscar a Luciano. En lugar de avisar a su amigo inmediatamente después de llegar, entró en el apartamento de la víctima. Abrió fácilmente la puerta y entró. Parece que fue a la habitación de Breana y comenzó a rebuscar entre sus pertenencias. Probablemente fue sorprendido en ese momento. De lo contrario, podría haber excusado su presencia inesperada, alegando que estaba buscando a uno de los hermanos y que la puerta estaba abierta. Dándose cuenta de lo absurdo de la situación y temiendo ser reconocido, la golpeó con el primer objeto que encontró, una plancha. A continuación, cortó su garganta con un cuchillo, seguido de múltiples heridas. La investigación concluyó que el proceso de quitarle la vida parecía gratificarle, como evidenciaba el número excesivo de heridas infligidas a la pobre víctima. También se observó que Raúl utilizó múltiples cuchillos durante el ataque. Después, el culpable intentó encubrir sus huellas lavándose las manos y quitándose la chaqueta, pues aún tenía que encontrar a Luciano y llevarlo al restaurante. Luego retomó el trabajo como si nada hubiera pasado, lo cual quedó captado en las grabaciones de vídeo de la cocina. Cuando muchos empleados se tomaron su descanso para almorzar, aprovechó el momento para desechar la bolsa que contenía las pruebas en un contenedor de basura. El juicio y la condena. El juicio de Raúl Ponce Rocha tuvo lugar en 2011. A pesar de la larga investigación, Ponce Rocha nunca admitió su culpabilidad y negó constantemente cualquier implicación en el crimen. Sin embargo, la acusación presentó pruebas convincentes. El ADN del acusado se encontró en todas las piezas clave de evidencia: la plancha, los cuchillos, la bolsa de plástico y su contenido, y bajo las uñas de Breana. Además, una huella encontrada en la alfombra en la escena del crimen coincidía con el tamaño y patrón de los zapatos del sospechoso. Poco antes del juicio, Raúl afirmó que efectivamente encontró a Breana, pero que no le quitó la vida. Sin embargo, sospechaba de quién podría haberlo hecho y nombró a un ex empleado del restaurante. Según el acusado, vio a este conocido en la casa de Breana el día en que su vida fue trágicamente terminada, confirmando así que realmente entró en el apartamento de los Ramírez. Sin embargo, cuando él se fue, Sergio se quedó con Breana, aparentemente teniendo una discusión. La declaración del acusado planteó cuestiones adicionales e investigaciones. La información que proporcionó estaba sujeta a verificación. Además, el individuo que mencionó estaba en el extranjero. No obstante, las autoridades lograron ponerse en contacto con Sergio. Incluso apareció en el juicio para testificar su falta de implicación y refutar la calumnia de Raúl. El joven demostró fácilmente que no estaba en el país el día del crimen. Semanas antes,
había partido para cuidar de su padre gravemente enfermo en México. Aparentemente, el acusado esperaba que no se estableciera contacto con Sergio, sembrando así una semilla de duda entre los jurados. Sin embargo, su plan fracasó. El acusado solo enfatizó que no tenía escrúpulos en acusar falsamente a una persona inocente de un crimen atroz. Quedó claro que no sentía remordimiento por sus acciones. Durante el juicio, los familiares de Breana, así como Sebastián y Hugo, estuvieron presentes. Los jóvenes luchaban por contener sus emociones, lo que llevó a los agentes a pedir repetidamente calma. Finalmente, Raúl Ponce Rocha fue declarado culpable del crimen contra Breana Schneller, así como de allanamiento de morada. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Está cumpliendo su condena en una institución correccional en Woon, Wisconsin. El impacto en las vidas de los implicados. Tras el veredicto, el padre de la víctima declaró que el caso de su hija se había vuelto personal para muchos implicados, pues todos tienen familias e hijos. Compartió que no se separaba de una tarjeta del Día del Padre que Breana le dio, valorando cada recuerdo de ella. Craig Schneller confesó que la muerte de Breana le rompió el corazón y perdió la fe. No hay información disponible sobre Sebastián Ramírez. Solo se puede esperar que haya cerrado este capítulo trágico de su vida con un sentido de plenitud y haya sido capaz de seguir adelante. Un día, su hermano Hugo apareció en un programa de televisión discutiendo la prueba que enfrentaron. Las acciones de Raúl fueron fatales para Breana. No solo terminó con la vida de una hermosa joven, sino que también devastó los corazones de su familia. Reflexiones finales. Las cosas podrían haber sido diferentes si el joven no hubiera elegido encubrir sus huellas. Podría haberse librado con explicaciones torpes y disculpas a la chica. Como mucho, habría terminado con un enfrentamiento entre él y los hermanos Rodríguez. Es improbable que la víctima lo hubiera denunciado a la policía y aún así, el incidente podría haberse resuelto con daños mínimos. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué pensáis sobre el caso? Dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para ser notificados de las próximas historias que están por venir. Gracias por ver y hasta la próxima.